La falta de modestia, que no es la autodegradación de la humildad, es un refinamiento de la lujuria, en los que caen, en el que caen los hombres que no tienen suficiente virtud para gozar de los placeres inocentes del amor. Esto dice Mary Wollstonecraft. Bueno, vemos aquí como diferencia entre humildad, que en su vocabulario particular significa autodegradación, esa falsa modestia, ¿no? De modestia de quien quiere aparentar con otro tipo de intereses de los cuales no suele ser consciente. Y en contraposición con esta humildad, esta autodegradación, ella nos habla de una virtud que es la modestia. Y esta no se da en aquellos hombres que no pueden disfrutar de los inocentes placeres del amor. Inocente aquí significa obviamente que no son culpables, que no son sucios, que no son pecaminosos, que no son, que es la expresión natural de la voluptuosidad, de los deseos espontáneos de las personas, que no han sido convenientemente desvirtuados, pervertidos en su esencia, como a menudo acontece, ¿no? Un hombre de delicadeza obviamente aquí significa refinamiento, significa algo que tiene que ver con la conciencia, no con el amaneramiento. Un hombre de delicadeza pues lo que expresan los grandes artistas, ¿no? Leonardo, Michelangelo, Beethoven, en sus creaciones, eso es delicadeza. Un hombre de delicadeza lleva esta noción de modestia aún más lejos, pues ni la debilidad ni la sensibilidad le gratifican. Él busca afecto. Un hombre de delicadeza busca afecto. Verdaderamente eso es lo que buscamos en la vida. Cualquier individuo busca su bien. Esa es una verdad incuestionable. Otra cosa es que lo busque de manera acertada o de manera equivocada. Que lo busque y que busque ese bien y que ese bien expansivamente sea un bien para todos, o que ese bien sea un perjuicio para la comunidad, para el grupo, para sus semejantes. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, busco a alguien que me ame, ¿no? Eso decía Michael Jackson. Solo busco a quien me ame. Eso lo hacemos todos. Algunos los disfrazarán de una u otra manera. Esto no implica que tú no ames, obviamente. Él busca afecto. El hombre de delicadeza busca afecto. No busca sensiblería. No busca responder a la supuesta debilidad de aquellas que son del sexo contrario. No busca un mercadeo. Busca un afecto real. Que se busque desde una mentalidad de carencia o desde una mentalidad de abundancia, pues eso ya es otra cosa, evidentemente. Los hombres que alardean de sus triunfos sobre las mujeres, ¿de qué presumen? ¿De qué presumen los hombres que alardean de sus triunfos sobre las mujeres? Lógicamente, esto denota claramente que las ven como que ven la relación entre mujeres y hombres como un combate en el cual alguien gana y alguien pierde. De esa manera, sin ningún tipo de rubor, manifiestan el desprecio que sienten por aquellas que, entre otras cosas, las han traído a ellos al mundo, ¿no? Sienten un desprecio por lo femenino, por lo maternal, por lo que es propio de la mujer. Las ven como seres inferiores, con los cuales deben de contrastarse para compensar sus inconfesos complejos, sus traumas infantiles, todos esos dramas interiores en los que ellos viven, y que con un disfraz de cinismo saben astutamente disfrazar, ¿no? Mary Wollstonecraft no se enfoca en los hombres, se enfoca en las mujeres, se enfoca en los males que un orden desequilibrado causa en las mujeres, especialmente en el tipo de mujeres de clase media
con el cual ella convive permanentemente. Entonces ella se ha hecho, ella que es una mujer de gran sensibilidad, de gran creatividad, de gran interés por formarse, por conocer, por todos los ámbitos del conocimiento humano, la pedagogía, la filosofía, la historia, la poesía, el arte. Ella que es una mujer de gran delicadeza, en el sentido en el cual ella lo decía anteriormente, pues obviamente, aparte de buscar afecto, como esos hombres a los cuales ella se refería, aparte de eso, no le queda otra que estar permanentemente conviviendo con muchísimas mujeres que no expresan esa inclinación natural creativa, a cultivar la individualidad, sino que simplemente se mimetizan en la condición de debilidad que le ha sido impuesta y viven en ella como si eso fuera lo natural. Y eso, evidentemente, para una mujer de un espíritu tan delicado como el de Mary Wollstonecraft, pues es una permanente, es un dolor permanente de la vida cotidiana, porque no puede compartir con muchas otras mujeres todo ese tesoro que ella está cultivando de sí misma. Entonces es algo verdaderamente muy doloroso, muy traumático, porque ella es consciente de que esas mujeres podrían cultivarse tal como ella lo hace. Los hombres que alardean de sus triunfos sobre las mujeres, ¿de qué presumen? Mientras los hombres no sean más castos, las mujeres serán inmodestas. De hecho, ¿dónde podrían encontrar las mujeres modestas maridos ante los que no se volvieran con disgusto? Una mujer modesta, una mujer que tiene verdaderamente esa virtud, obviamente sentirá de manera natural una aversión hacia esos hombres frívolos, superficiales, que no son castos, que son evasivos, que han pervertido sus afectos, sus inclinaciones afectivas hacia sus semejantes, y que los usan para compensar sus traumas, sus complejos, sus dramas interiores, su sombra, que diría Jung. Aquellos que se oponen a mi opinión no son los desapasionados razonadores, sino los hombres imaginativos. Aquellos que se oponen a estas conclusiones a las cuales llega Mary Wollstonecraft no son los desapasionados razonadores, sino los hombres imaginativos. Una vez que la imaginación no se usa, no se canaliza a través de la creación expansiva, a través de una actitud asertiva, proactiva, que parte de una conciencia, de una mentalidad de abundancia, de aceptación. Una vez que la imaginación no se utiliza, no se emplea, no se implementa de esa manera, pues lo que se hace es hacer uso de ella de manera para compensar las propias conclusiones evasivas, para compensar esa realidad a la cual uno se ha adaptado sin tener sentido crítico alguno. Entonces toda esa imaginación y todo ese ingenio se emplea de manera reactiva, que es lo que nos da a entender aquí Mary Wollstonecraft. Aquellos que se oponen a mi opinión no son los desapasionados razonadores, sino los hombres imaginativos, que aparentemente respetan a las mujeres, pero por dentro las desprecian. Ellos utilizan su imaginación para seducir a las mujeres, crean un galo de aparente admiración, lo que hacen es adular esa debilidad que dan por sentada, y las mujeres, como efectivamente se han mimetizado con esa supuesta debilidad, con ese supuesto rol de sometimiento, pues se sienten compensadas al verse aduladas, y toman esas adulaciones como si fueran cumplidos sinceros. Entonces aquí, por eso ya como comentaba en algún vídeo anterior, ¿no?, la mayoría de las relaciones responden a patrones de carencia. Verdaderamente esas personas no se tienen afecto, se desprecian, aunque no sean conscientes de ello. Solo es necesario que el tiempo pase para que se evidencie eso.
Entonces nacen los conflictos, los ataques. ¿Por qué? Porque verdaderamente sienten desprecios el uno del otro, porque sienten desprecio de los traumas, de los complejos, de la falta de autoestima que les hace relacionarse con una persona, con esa persona en concreto. Entonces no se relacionan por el afecto sincero, auténtico, espontáneo, verdadero. No es eso lo que forja esas relaciones, sino exactamente todo lo contrario. La falta de afecto, la falta de valoración de sí mismos, de sí mismas. Aparentemente respetan a las mujeres, pero que en el fondo las desprecian, por eso alardean de sus triunfos con respecto a ellas. Esto nos dice Wollstonecraft, ¿no? Y aquí pues también nos dice Mary que las niñas ven muy pronto a los gatos con sus gatitos. Las niñas ven muy pronto a los gatos con sus gatitos, a los pájaros con sus crías, etcétera. ¿Por qué no se les ha de decir que sus madres los llevan y alimentan de la misma manera? Aquí se refiere Mary Wollstonecraft a esos engaños a los cuales se somete a los niños y niñas. ¿Por qué no se les dice cómo venimos al mundo? Cómo todos los mujeres y hombres, niños y niñas, vienen al mundo. ¿Cuál es el problema? Como no habría entonces apariencia de misterio, no pensarían más en el tema. No se lo decimos por nuestros traumas y represiones sexuales, porque relacionamos la sexualidad, el encuentro amoroso entre mujer y hombre, lo relacionamos con algo sucio, algo bajo, con un ejercicio de poder, como decían esos hombres que alardean de sus victorias sobre las mujeres. Lo relacionamos con algo despreciable. Entonces a los niños y niñas pues no les decimos cómo se da ese proceso, cómo se da ese encuentro amoroso que trae, que permite que la vida continúe y que nazcan nuevas criaturas humanas. Son nuestros propios traumas, nuestras propias represiones, nuestras propias obsesiones seculares las que intentamos descargar sobre los propios niños, ¿no? Dramatizando cosas que son naturales, como son las relaciones entre mujeres y hombres. Las relaciones íntimas entre mujeres y hombres que permiten que la vida continúe. Siempre se les debe contar la verdad. El que no cree en la verdad os hace libres, como bien nos dice Jesús. El que no cree en la verdad está permanentemente haciendo uso de mentiras, de engaños, de trampas. Siempre se les debe contar la verdad a las niñas, si se les cuenta seriamente, no de manera morbosa ni de manera solamente una persona que verdaderamente tenga conciencia de lo natural de aquello de lo cual está hablando, les podría hablar de manera eficiente a estas niñas y niños de la sexualidad. Pero es la inmodestia de la modestia fingida, la que hace todo el mal. Y este humo aviva la imaginación al tratar de oscurecer en vano ciertos objetos. Si de hecho se pudiese apartar, veis que esta mujer es muy buena psicóloga, ¿no? Cuando puede escudriñar las mentes de mujeres y hombres para ver qué es lo que verdaderamente hay detrás, que no es lo que aparenta haber. Si de hecho se pudiese apartar completamente a las niñas de la compañía inapropiada, no aludiríamos nunca a ningún tema semejante. Pero como esto es imposible, lo mejor es contarles la verdad. Especialmente porque dicha información, al no interesarles, no produciría ninguna impresión en su imaginación. Las falsedades ridículas que se cuentan a las niñas debido a nociones equivocadas de modestia tienden muy temprano a enardecer su imaginación y a poner en los niños, en nuestra relación con niños y niñas, lo que hacemos es expandir nuestros propios traumas, nuestras propias obsesiones, nuestras propias incapacidades. Para enseñar, pues lógicamente hay que saber, hay que tener conocimiento, si no, ¿qué les vas a enseñar? Ya como os comentaba en algún otro vídeo,
El 90 y tantos por ciento de los niños y niñas nacen en entornos desfavorecidos, nacen en personas que no están formadas. Por lo tanto, ¿de qué sirve un sistema educativo? De nada. Sirve para adoctrinar a los niños en el sometimiento, en que tienen que someterse a lo que se les obliga a ir cada día a esos centros en los cuales no hacen nada, ni aprenden nada, generalmente. Lo que aprenden lo aprenden en sus entornos, en sus barrios, en sus familias. Lo otro es como, el tiempo en la escuela es como un tiempo muerto que no es muy significativo para ellas y para ellos. Y como los propios maestros y maestras afirman, ellos no están ahí para educar a nadie. Pues entonces, ¿quiénes son los que los educan? Los que no están educados, los que no están formados, los que tienen traumas, los que viven en entornos desfavorecidos. Entonces, todo sigue siempre igual, todo sigue siempre igual sin que se dé un cambio significativo. Las falsedades ridículas que se cuentan a las niñas debido a nociones equivocadas de modestia tienden muy temprano a enardecer su imaginación y a poner sus pequeñas mentes a trabajar sobre cuestiones en las que la naturaleza nunca pretendió que debiesen pensar, mientras el cuerpo no alcance cierto grado de madurez. Entonces sus pasiones naturalmente empiezan a tomar el lugar de los sentidos, como instrumentos para desarrollar el entendimiento y formar el carácter moral. Como veis, este libro pues también habla de temas de pedagogía, como habla de temas de psicología y de teología, aunque sea de una manera esbozada y ciertamente desordenada, pero no por eso su contenido deja de ser interesante. Mientras sus cuerpos no sean fortalecidos y sus mentes ensanchadas, mientras sus cuerpos no sean fortalecidos, ella defiende que las niñas vivan en la naturaleza, juegan en la naturaleza, se ejerciten a través del deporte, a través de la actividad física, a través del baile. Eso es lo que ella defiende, no que se las enclaustre en los entornos domésticos, porque el ejercicio de lo físico está en relación con el cultivo, con el ejercicio, con el dinamismo de lo mental y de lo sentimental también. Por lo tanto, lo uno va con lo otro. Mientras sus cuerpos no sean fortalecidos y sus mentes ensanchadas por los ejercicios activos, hay poca razón para afirmar que la modestia tome el lugar de la timidez. Como os comentaba al principio, Mary Wollstonecraft tiene su propio lenguaje para este libro. Timidez es un valor negativo. Timidez viene de temor. Los que son tímidos es que son temerosos es que son timoratos, y esa no es una manera de desenvolverse en la vida. Pero ser modesto sí que es un gran valor, sí que es un valor positivo, sí que es un valor que nos permite convivir mejor con nuestros semejantes. Mujeres y hombres deben tener los apetitos y pasiones propios de su naturaleza. Estos son sólo brutales cuando no son contrarrestados por la razón. Los apetitos de nuestra naturaleza se expresan de manera expansiva, bondadosa, amorosa, positiva, asertiva. Se expresan así cuando la razón los valida. Entonces fijaos lo importante que es para la convivencia, para la paz social, para que se den relaciones de pareja eficientes y fecundas, lo importante que es que la razón juegue su parte. No esa razón que se opone al corazón, al sentimiento, a las emociones, a todo lo que es propio del mundo afectivo. No, la razón está en armonía con todo ello, pero hay que cultivarla. Debilidad y depravación en la mujer tienen su origen en la falta de castidad en los hombres. La debilidad y la depravación en la mujer tienen su origen en la falta de castidad del hombre. A los hombres se nos educa, ha sido así durante siglos, en la falta de castidad, en la mentira, en el fingimiento. Nos casamos y vivimos una vida de mentira, pero luego tenemos amantes, luego vamos a burdeles, y así se les enseña como si eso fuera algo normal. Entonces vivimos una sociedad completamente hipócrita,
que no tiene principios ni valores. Si eso es lo que ellos quieren, pues que lo vivan abiertamente, ¿no? Piensan que la vida es el rol, el estatus mejor para el varón es el de ser un Casanova o un Don Juan, pues vívelo abiertamente. ¿Por qué tienes que ocultarlo? Pero aquí veis que si se oculta es porque en el fondo hay algo hay un reproche interno que les dice que eso no está bien, que no es correcto, y efectivamente no lo es. Es una vida compensatoria, no donde ya se ha normalizado la falta de castidad, y castidad no se está refiriendo ella al cuerpo, se está refiriendo al corazón, se está refiriendo a esa verdad que nos libera. Debilidad y depravación, y las mujeres pues van en el mismo, de manera contraria, van a la par con esta degeneración del varón. Como veis, esto está un poco desfasado en su forma, porque desgraciadamente nos hemos degradado tanto en esta porno civilización que enseguida cualquier alusión a la modestia, a la castidad, a la pureza de las personas con connotaciones sexuales enseguida son rechazadas con una risa cínica, ¿no? Pero eso da noticia de la mentira en la que vivimos. Y si vivimos de esta manera, ¿por qué se sigue la gente casando? ¿Por qué mujeres y hombres se casan si se van a poner los cuernos, si se van a ir con otros y con otras? ¿Por qué viven esa mentira? Si no se tienen afecto verdadero. ¿Por qué se traen hijos al mundo? Cuanto más ignorantes, cuanto menos afecto se tienen, más hijos traen. Como antes os comentaba. Porque viven en esa mentira. Quiere decir que el vicioso, que el que es abiertamente vicioso y que vive en el fondo es más auténtico y sincero que los hipócritas que se casan y tienen hijos. En el fondo el vicioso, el depravado, el corrupto que vive para los placeres mundanos, en el fondo es, paradójicamente, es más sensato, más honesto. Sin que por supuesto yo aplauda su conducta. El diseño paternal de la naturaleza es olvidado. Obviamente cuando se da una imposición de lo masculino en detrimento de lo femenino, eso masculino, como ya he comentado en alguna otra ocasión, eso masculino también está desvirtuado, porque tanto lo masculino como lo femenino es algo que van conjuntamente en la vida. Por eso hay guerras, por eso hay ataques, porque ¿qué es la violencia? ¿Qué es el ataque? ¿Qué son las guerras? Es la canalización de energías masculinas de manera desvirtuada, de manera compensatoria. Es esa virtud eléctrica propia del varón y de lo masculino que se está aplicando de manera agresiva, de manera destructiva. Pero no es con la destrucción propia de los ciclos de la naturaleza, sino con la destrucción propia de quien no se reconoce en esos ciclos. Ya vemos en el panteón hinduista, ¿no? En la triada divina, pues la forman tres dioses. Uno es una divinidad, simboliza la creación, otra divinidad la conservación y otra divinidad la destrucción. La destrucción, esta divinidad juega un rol, el rol de los ciclos. No se trata de destruir desde el odio, desde la ignorancia, se trata de la destrucción de los propios ciclos de la vida, de los propios ciclos de la naturaleza. Pero la destrucción del humano ignorante es la destrucción de aquel que no se reconoce en esos ciclos. El diseño paternal de la naturaleza es olvidado. La búsqueda del placer del personaje propio, la búsqueda del placer del personaje propio, ese que se ve segregado y que busca su propio placer, que muchas veces lo relaciona con aplicar el poder sobre los demás, con humillarlos, con oprimirlos. La búsqueda del placer del personaje propio lo reemplaza
reemplaza el diseño paternal de la naturaleza que entiende Mary Wollstonecraft que se da. Es muy interesante este concepto, ¿no? Porque siempre hablamos de la naturaleza como madre, siempre hablamos de los tópicos maternales de la tierra y de la vida y de la abundancia del planeta, pero ella se refiere también a un diseño paternal, al elemento masculino de esa configuración de la naturaleza. Este diseño paternal es olvidado, es como si olvidáramos la energía masculina y su verdadera aplicación, y entonces, como antes os comentaba, se aplicará de manera reactiva a través de la guerra, del ataque, del conflicto. La búsqueda del placer del personaje propio lo reemplaza, y así la voluptuosidad se normaliza, y lo hace, ya buscamos el placer del cuerpo, el placer evasivo, y si alguien no lo busca pensamos que es tonto, porque ya no se es como utilizando el mito platónico de la caverna, es como si nos hubiéramos ya somos gozosamente nos sentimos felices en la caverna. Entonces, cuando vives con cadenas, lo malo no es que seas infeliz, lo malo es que te sientas feliz. Llevas una carga que no deberías llevarla y encima te sientes feliz. Hay poco indicio de que te vayas a transformar, de que vayas a cambiar la manera en la que vives, si incluso te sientes feliz cuando estás negando todo tu potencial, toda tu individualidad, todas tus capacidades creativas, todas las potencias del alma, ¿no?, que dirían los místicos. La búsqueda del placer del personaje propio reemplaza a este diseño paternal de la naturaleza. Y lo hace hasta el extremo de llegar a precisar de un estímulo lascivo, violento, para despertar el apetito ya degradado. Bueno, esto nos recuerda a la realidad en la que vivimos, ¿no? La gente necesita de violencia, el varón se degrada tanto que necesita de violencia para incentivar ese instinto, la libido natural, o la libido necesita de escenas violentas. Hasta allí ha llegado su depravación. Y esto ya lo adelanta hace más de 200 años Mary Wollstonecraft. Los dos sexos se mejoran y se corrompen recíprocamente. La humanidad, en lo masculino y en lo femenino, en mujer y en hombre, caminan conjuntamente, con lo cual o todos nos degradamos y nos autodestruimos, o todos nos iluminamos, despertamos, razonamos y vivimos conforme a nuestra naturaleza. Permitimos que la verdad nos haga libres, como decía Jesús. Bueno, también nos habla incluso de los animales, ¿no?, de la humanidad que debemos tener con los animales, ¿no? La humanidad para con los animales debería ser particularmente inculcada como parte de la educación nacional, pues no es en la actualidad una de nuestras virtudes nacionales. Entre las clases más bajas se encuentra con más frecuencia ternura para sus humildes y estúpidos animales domésticos en un estado salvaje que en uno civilizado. Da a entender que a veces tratan mejor a las vacas y a las cabras que a los propios perros, que al domesticarse, porque si en el entorno doméstico hay violencia, pues se hace partícipe de ella a los perros y gatos y cualquier otro animal doméstico. Esta crueldad habitual se adquiere primero en la escuela. Ella critica mucho cómo los niños se les adoctrina para ser crueles en las propias escuelas. Allí en las escuelas uno de los juegos raros de los niños es atormentar a los pobres animales que se encuentran en su camino. La transición, conforme crecen, de la barbaridad con las bestias a la tiranía doméstica sobre las esposas, niños y sirvientes es muy fácil. Una vez que has normalizado la violencia
con respecto a los animales, pues lógicamente es como si te estuvieras preparando para ejercer esa violencia con respecto a los niños, a las mujeres, a los ancianos o a los sirvientes, que en esa época eran muy habituales, ¿no? En las familias de clase alta y también de clase media. La justicia o incluso la benevolencia no será una fuente poderosa de acción a menos que se extienda a la creación entera. Más aún, creo que puede tomarse como axioma, esto ya lo decía hace 230 años en Mary Wollstonecraft, que aquellos que pueden presenciar el dolor sin conmoverse, pronto aprenderán a infligirlo. Aquellos que consumen productos en el cual se ha normalizado el dolor están adoctrinándose a ejercer ese dolor con respecto a sus semejantes. Hacemos lo que vemos, porque esas manadas, como les llaman a estos grupos de agresores sexuales, ¿dónde han aprendido a ser así? ¿Dónde a comportarse de esa manera? En la pornografía. La pornografía les ha adoctrinado desde que eran niños, porque desde niños se empieza a consumir pornografía en cualquier país europeo, sin que se haga absolutamente nada para evitarlo. Esas películas pornográficas, que más que sexo son violencia, ahí es donde ellos se adoctrinan a comportarse de esa manera. Bueno, también nos habla del afecto paternal, Mary Wollstonecraft, y nos dice que los tiranos tendrían motivos para temblar si la razón se convirtiese en la regla del deber en todas las relaciones sociales. Los tiranos están tranquilos mientras que no cultivemos nuestra razón, porque el orden del sistema, la jerarquía opresiva, seguirá vigente mientras que las personas no razonen por sí mismas. Los tiranos tendrían motivo para temblar si la razón se convirtiese en la regla del deber en todas las relaciones sociales, pues podría expandirse la luz hasta que el día perfecto apareciese. Y entonces muchos sonreirían a la vista de las pesadillas que les hicieron estremecerse durante la noche de la ignorancia. La gente pierde su tiempo en temores que no tienen fundamento alguno. Esto lo dice Mary Wollstonecraft. El afecto paternal, de hecho, en muchas mentes no es más que un pretexto para tiranizar donde puede hacerse con impunidad, pues solo los hombres buenos y sabios están contentos con el respeto que conlleva la discusión. Ella habla de cómo hay padres que verdaderamente, si no están formados y no cultivan su propia razón, lo que hacen es, en su relación con sus hijos e hijas, compensar la falta de estima que se tiene en sí mismo. Tienen una relación de opresión, es eso del puñetazo en la mesa, eso de obedéceme, porque sí, porque soy tu padre, pero tú eres un hombre ignorante, tú eres un hombre que no te cultivas, tú eres un hombre que no te valoras, por lo tanto, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo o a tu hija? Ellos compensan esa falta de estima por sí mismos en buscar obediencia de aquellos a que son sometidos por el mero hecho de ser sus hijos o sus hijas. Convencidos de que tienen derecho a aquello que demandan, no temen a la razón o se asustan del examen profundo de las materias que son recurrentes en la justicia natural, porque creen firmemente que cuanto más iluminada se vuelve la mente humana, más profundamente enraizarán los principios sencillos y justos. No se apoyan en recursos o admiten que lo que es metafísicamente verdadero puede ser en la práctica falso. Como ya os comentaba en alguna otra ocasión, aquello que es verdadero en la práctica puede ser falso. Tenemos que obedecer a nuestros padres.
es una verdad metafísica. Bien, pero en los entornos domésticos hay violencia, hay abusos. Entonces esa obediencia ya no está tan clara, ese mandamiento ya no es tan evidente. Y algunos padres ignorantes, violentos, agresivos, alcohólicos, con problemas traumáticos en sus propias personas, que a veces son los que más hijos tienen en muchos países, lo que hacen es descargar todo eso en sus propios hijos e hijas. No se apoyan en recursos o admiten que lo que es metafísicamente verdadero puede ser en la práctica falso. Ella también está criticando, como podemos intuir, a todos esos pedagogos tradicionalistas que justifican esta visión, esta idea de la obediencia doméstica, sin profundizar en lo que verdaderamente hay detrás, ¿no? No se apoyan en recursos o admiten que lo que es metafísicamente verdadero puede ser en la práctica falso, sino que despreciando los cambios del momento, esperan tranquilamente hasta que el tiempo, sancionando la innovación, silencie el siseo del egoísmo o de la envidia. Bueno, el deber absurdo de obedecer a los padres solo en razón de su estatus como padre encadena con grilletes la mente y la prepara para toda su misión. Esto que antes os comentaba es una preparación para que los niños y niñas no tengan un carácter propio, sino que sean sumisos, que sean obedientes ante un orden social impositivo. Los prepara para toda su misión servil, los hace personas, niños y niñas sin autoestima, predispuestos para la servidumbre, y los propios padres los han adoctrinado para ser así. A todo poder menos a la razón, porque si se les enseñara a cultivar su razón, pues evidentemente esa inercia artificiosa que se crea de ser serviles no se daría. Dios es luz. Los que huyen de la corriente clara del argumento buscan la oscuridad. Aquí habla de la oscuridad de los demagogos, de los falaces, de los que enrevesan los conceptos, las palabras, las ideas, para justificar sus argumentos equivocados. No buscan la luz, no buscan la simplicidad, no buscan la transparencia, porque eso les pone en evidencia. Obviamente la labor de Mary Wollstonecraft es muy complicada, ¿no? Porque en ese tiempo las mentes estaban muy cerradas, eran muy tradicionalistas, aunque las nuevas ideas ya empezaban a ser consideradas, ¿no? Las nuevas ideas de la ilustración, nuevas ideas de nuevas formas de educación. La formación de la mente debe iniciarse muy pronto, y el temperamento en particular requiere la atención más juiciosa, una atención que no pueden prestar las mujeres que solo aman a sus hijos por el mero hecho de ser sus hijos, y no buscan el fundamento de su deber más allá de los sentimientos del momento. Tu hijo, tu hija, no es solamente tu hijo o tu hija, es una expresión auténtica, propia, individual de la vida. Entonces, hay determinadas formas de amor a los hijos que verdaderamente no es un amor auténtico, no, sino que es una expresión de posesión. En esta carencia de razón en sus afectos, es esta carencia de razón, la razón lo resuelve todo, la razón lo valida todo, la razón nos permite comprenderlo todo, la razón alineada con nuestros propios sentimientos,
es lo que es la manera en la que se nos permite que canalicemos todo nuestro potencial. Al excluir de la razón a las mujeres, se les impide, se las castra en todo ese potencial, y de rebote a esos niños y niñas que vienen a través de ellas también sufren esos niños y niñas que son traídas al mundo a través de ellas, cuyos cuerpos son su principal hogar y cuya compañía es su principal referente durante muchos años. Esos niños y niñas, pues evidentemente de rebote también les afecta esa falta de cultivo de la razón. Con lo cual esto es fundamental para imponer un orden, como podéis comprobar. Es esta carencia de razón en sus afectos la que tan a menudo hace a las mujeres caer en los extremos y ser bien las madres más afectuosas, bien las más descuidadas y antinaturales. Ya se crea un perfil de mujer desequilibrada, ¿no? Y entonces pensamos que es así por naturaleza, cuando verdaderamente no lo es. Es tu interés obedecerme hasta que puedas juzgar por ti mismo. Es tu interés obedecerme hasta que puedas juzgar por ti mismo. Esto nos dice, las mujeres en todos los países, es cierto, están demasiado bajo el dominio de sus padres. Y pocos padres piensan en dirigirse a sus hijos de la siguiente manera. Pocos padres piensan en dirigirse a sus hijos de la siguiente manera, aunque es de esta forma razonable que el cielo parece ordenar a toda especie. Es tu interés obedecerme hasta que puedas juzgar por ti mismo. Me obedeces porque verdaderamente estás en una situación en la cual dependes de mí. Cuando somos bebés somos dependientes. Siempre somos dependientes en uno u otro sentido, porque la vida se da en la interdependencia. Pero los menores, los niños, pues tienen esa dependencia. Nosotros nos tenemos que responsabilizar de ellos. Por eso es por lo que se da la obediencia. Es tu interés obedecerme hasta que puedas juzgar por ti mismo, y el Padre Todopoderoso de todos ha implantado un afecto en mí para servir como tu cuidador mientras tu razón se desarrolla. Pero cuando tu mente alcance la madurez, solo debes obedecerme, o más bien respetar mis opiniones en la medida en que coincidan con la luz que se abre camino en tu propia mente. Esta es la perspectiva. Este es el punto de vista que cada padre debería de aplicar según Mary Wollstonecraft. Bueno, pues por el momento me despido de todos vosotros. En el próximo vídeo, si Dios quiere, pues daré término a estas reflexiones personales sobre el libro de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Saludos y hasta una nueva oportunidad.